Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Marcela Gómez Sánchez, estudiante de Comunicación Social. En este momento estoy cursando Antropología. En la exposición de hoy vamos a hablar sobre la cultura, un concepto antropológico. La competencia que se desea desarrollar con este tema es analizar los conceptos básicos de la antropología con el fin de aportar a la construcción de una mirada crítica sobre las dinámicas socioculturales de nuestro entorno cotidiano. Es así que entonces, para iniciar, hablemos o recordemos qué es la antropología. La antropología es la ciencia encargada de estudiar el individuo como un todo. La antropología describe, analiza y cuestiona las prácticas culturales del ser humano desde todos los enfoques disciplinarios, como las ciencias sociales, naturales y humanas. ¿Por qué es importante el concepto de la cultura? Porque la cultura ayuda a la búsqueda eterna del hombre por encontrarse a sí mismo, permite predecir la conducta humana buscándonos en su cultura. Aquí también decimos que es un producto del aprendizaje dentro de la sociedad. Martínez y Ojeda, los autores, la describen como integradora de un todo, y es aquí donde la relaciono, por ejemplo, con lo que está pasando en Hidroituango, con las poblaciones ribereñas del río Cauca, con todo lo que ha pasado a raíz de la construcción, primero el represamiento, luego ayer con el desbordamiento que se llevó su identidad cultural de Puerto Valdivia, el puente Simón Bolívar, que era un ejemplo como de su cultura, era su conexión, hacía parte de su paisaje, de toda su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, también sigamos hablando de las corrientes que se dan en la cultura, que son la corriente mentalista y materialista. La mentalista, como su palabra lo dice, indica que se centra en lo mental y se interesa por lo que pasa con la conciencia. La cultura es una representación abstracta de la conducta humana, como lo dicen los autores Kroeber y Kluge-John. Sigamos describiendo la cultura materialista, la corriente que se da en la cultura, la materialista, que se define mediante el comportamiento observado, mediante lo social y lo político. Aquí tiene que ver mucho, y lo relaciono con la investigación etnográfica, es que los investigadores se van directamente al territorio a compartir con esas comunidades y para describir más exactamente cómo es las costumbres y las vivencias de esa población investigada. El concepto de la cultura tiene unas fases, es la fase concreta, la abstracta y la simbólica. Entonces, en la concreta aparecen las costumbres, en la siguiente fase, la abstracta, la atención es sobre los modelos de comportamiento, y la cultura se define en términos de modelo. En la última fase, que se da en los años 70, entonces se reduce a lo simbólico. La cultura es un texto escrito por los nativos y es obligación de los investigadores hacer una lectura sobre estos textos. Aunque pues ya esto ha cambiado un poco, vuelvo y cito el ejemplo de la etnografía, que ya los investigadores no hacen sus estudios desde el escritorio, sino que van hasta el territorio. Ahora hagamos la diferencia de los conceptos entre cultura y sociedad, que muchas personas tienden a confundirlos o a decir que es lo mismo. La cultura es el modo de vida donde se comparten costumbres, religiones, símbolos, artes, creencias, mientras que la sociedad es real, es relacionarse entre sí. Se dice que el individuo pertenece a una sociedad, pero no a una cultura. Ahí pongo como ejemplo
cuando las personas se van a otro territorio a vivir, se adaptan fácilmente a esa cultura de otro territorio. Dentro de la cultura del concepto antropológico hay tres términos que son importantes conocerlos. La enculturación, que es el aprendizaje consciente e inconsciente, donde los jóvenes aprenden de los mayores. La enculturación actúa desde el nacimiento y se da inconsciente con los conocimientos básicos como comer, dormir y vestir. Y la consciente, el individuo puede elegir pero sigue condicionado a lo que aprendió inconscientemente. En el relativismo cultural, las culturas se parecen, pero son únicas. Allí, con solo viajar o recorrer una distancia entre un municipio y otro, usted puede ver que las culturas son parecidas, pero que en algo cambian. Y el etnocentrismo es considerar la cultura propia superior al resto, valorando costumbres por encima de los demás. Es creer que mi cultura es mejor que la otra, y aquí cito por ejemplo los regionalismos, donde se dice que los paisas se creen mejor que los costeños o que los rolos, que los costeños son más perezosos que los paisas. Y también creo que a partir del etnocentrismo, la falta de respeto por otras culturas, creencias, puede llevar también a los crímenes de odio. Entonces termino con una invitación, y es a ser muy respetuosos por las culturas de las otras personas, por las costumbres, y a seguir aprendiendo de los otros seres diferentes a mí.